Estamos en nuestras lecturas bíblicas de la iglesia y ojalá que usted se anime a estas lecturas, 2 capítulos diarios, leyendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses o la iglesia en Tesalónica. Y esta carta es una carta que se escribe a una iglesia que era joven, relativamente joven, no muchos años, pero una iglesia con un gran ejemplo en toda la región. Y aún en medio de las tribulaciones y persecuciones que normalmente pasaban las iglesias cristianas del primer siglo, del segundo y hasta casi el tercer siglo, sabemos que el Señor estaba ahí juntos. Y en medio de esas persecuciones, muertes de muchos cristianos, producto mucho de eso, la iglesia o los hermanos de la iglesia se preguntaban un poquito, ¿qué pasa con estos hermanos que han muerto? ¿Qué pasa con la promesa de que el Señor viene? ¿Qué pasa con el arrebatamiento, con el hombre de pecado y con el día del Señor? Preguntas escatológicas o preguntas de los últimos tiempos que normalmente la iglesia se pregunta, y tal vez usted también se ha preguntado o se está preguntando. Y obviamente el apóstol Pablo, al escribir esta carta, uno de los temas principales es justamente sobre esto, dar respuesta a la iglesia frente a circunstancias que estaban viviendo en ese momento, pero también enseñarles un poquito lo que iba a pasar a futuro. Y ahí es que tanto en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la primera carta a los tesalonicenses está hablando y hace menciones de la segunda venida del Señor. Aún en la segunda epístola también hay menciones sobre esto, y quisiera que leamos Primera Tesalonicenses 5:1, mire lo que dice aquí el pasaje. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y este es el tema que le he puesto en esta mañana. El día del Señor viene. ¿Cuántos creen que el día del Señor viene? Y esa es nuestra convicción. Ahora, ¿qué es el día del Señor? En la Biblia hay varias frases, sinónimos, que nos habla de esto. El día del Señor, o el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día de Cristo, el día de Jesús. Lo encontramos no solamente en esta epístola, sino en varias epístolas o cartas, aún los evangelios, en la Biblia. Y lo que quiere decir es básicamente el día de la segunda venida del Señor. El día cuando el Señor venga y regrese. Es ese día tan especial donde va a ocurrir varias cosas en particular. Por eso dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene. Hay dos implicaciones importantes sobre esto. La primera la encontramos en 1 Tesalonicenses 4, donde esa primera venida del Señor nos habla un poquito en este pasaje sobre el arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Mire lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La iglesia estaba perdiendo la esperanza de no saber qué va a pasar con los seres queridos que han muerto. Aquí la palabra dice dormir, pero realmente eran muertos. Porque en la cultura que estaba la iglesia, en la cultura romana y la griega en particular, las dos grandes culturas, ellos no creían en la resurrección. Ellos no entendían ni estaban interesados sobre eso. Para ellos el cuerpo era extremadamente malo y lo castigaban de muchas formas y de muchas maneras. Y el alma era algo etéreo, que no sabían dónde estaba ni a dónde se iba. No había un concepto claro de la resurrección. No les interesaba la resurrección. Para ellos eran comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero en cambio el cristianismo y a los cristianos, y mire lo que dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El cristianismo, los seguidores de Jesús, todos aquellos que creemos que Jesús realmente murió y resucitó, tenemos la convicción que también Dios traerá a los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Usted ha perdido algún ser querido en estos últimos años?
Puede levantar su mano si usted ha perdido un ser querido en estos últimos años, 5 años tal vez. Usted que ha perdido sabe perfectamente el dolor que se siente, la angustia, la tristeza de haber perdido a un padre, una madre, un hermano, un hijo, un amigo, alguien cercano. Y así fue para ellos también. Habían perdido no uno, sino varios seres queridos, obviamente en las persecuciones y en las enfermedades y en todo lo que vivían. Y para ellos era esto: ¿dónde están? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué está sucediendo con ellos? Y ahí el apóstol Pablo les dice claramente esto: aquellos que han muerto en Cristo, los que creen, dice el texto, mire el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero van a resucitar los que han muerto en Cristo. Luego nosotros, los que estamos aquí, los que estamos en este lugar. Y eso es importante entender. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Mire el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Perdón, el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para que esto ocurra es necesario que allá en el cielo y tal vez acá en la tierra se escuche primeramente esa voz de mando de nuestro Señor Jesucristo, como ese comandante en jefe del ejército del Señor, que está diciendo: es hora, ahora es el tiempo que todos los que han muerto en Cristo sean resucitados. O, como dice aquí el pasaje, ese arcángel, que es probable que sea Miguel, que en su voz tremenda también, él también esté ratificando lo que Jesucristo está diciendo. O simplemente que se escuche lo que dice aquí, esa trompeta de Dios, para que al sonar estas tres, la voz de Jesús, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, allá en el cielo, pero sobre todo aquí en la tierra, se da la orden para que todos los muertos en Cristo se levanten. Y eso es hermoso saber. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo aquí el texto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí me encanta este pasaje, porque yo me imagino, usted sabe, que cuando se escuche esa voz del Señor, se escuche la trompeta, todos nuestros seres queridos que han fallecido, que están tal vez en un ataúd, o que han sido cremados, o que están en cualquier parte donde estén, en ese momento van a ser levantados con cuerpos glorificados. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús también viene y desciende hasta las nubes, y nosotros, luego que estamos aquí con vida, si en este instante el Señor Jesucristo vendría, nuestro cuerpo serían levantados y toda su ropita, su cartera se quedaría en los asientos. Y en un abrir y cerrar de ojos ocurriría esto. Cierre y abra los ojos un momentito, bro. Pero rápido. Así de rápido será el arrebatamiento. Así de rápido será la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, en un instante, el Señor va a hacer algo hermoso, donde el Señor nos levanta, donde nosotros vamos a volar, porque tendremos capacidades interesantes para encontrarnos, dice allí, en las nubes con el Señor. Y ahí juntos todos vamos al cielo para abrazarnos y nuevamente hablar y abrazar con aquellos seres amados que han fallecido en el Señor. Amén. ¿No le da esto esperanza? ¿No le da esto gozo y saber que también usted y yo tenemos la gran bendición de poder ir al cielo? Ahora tal vez uno se pregunta: ¿y cómo es esto un poquito más de la resurrección de los muertos? Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 42, donde nos explica un poco más sobre ese momento de la resurrección. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser ese momento? Mire, verso 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? Tremendo. Nuestro cuerpo, que sufre, que se enferma, que padece, que envejece, que nos estamos dando cuenta cuando pasan los años, ¿no es cierto? Nos estamos dando cuenta de nuestros años que van pasando. O tal vez usted tiene una enfermedad grave, una enfermedad física, emocional, mental, una enfermedad grave como un cáncer o cualquier enfermedad complicada.
su cuerpo se está destruyendo. Pero la Biblia dice, en ese momento que resucitemos, que vamos a ser arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo ya no tiene más problemas con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, porque ya no vamos a vivir en corrupción, sino en incorrupción. Mire el 43, se siembra en deshonra, resucitará ¿en qué? En gloria. Semejante a la gloria de Jesucristo. La resurrección es que nuestro cuerpo se transforme de una manera gloriosa, con nuestras características físicas, pero de una manera gloriosa. Pero algo más, se siembra en debilidad, dice, y resucitará en poder. Nuestro cuerpo transformado, resucitado, arrebatado, va a ser un cuerpo poderoso, sin debilidades, con capacidades increíbles. Vamos a poder volar, vamos a poder traspasar paredes, vamos a tener la capacidad de poder entender todas las cosas. Tremendo poder, y por eso es una esperanza y alegría en el cristiano el arrebatamiento y la resurrección de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Tendremos un cuerpo espiritual que sí es diferente al cuerpo que tenemos, pero físicamente nos vamos a reconocer, pero es un cuerpo espiritual, dice el texto. Mire el versículo 49. El versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando los seres humanos fuimos formados, dice la Biblia, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero cuando resucitemos, cuando seamos arrebatados, dice la Biblia, tendremos la imagen de Jesucristo celestial en una manera impresionante, increíble. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Nuestro cuerpo no necesita de sangre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la vida y Él está en nosotros y Él sustenta y Él está para nosotros hacer la obra maravillosa en nuestras vidas. Verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. A veces hay hermanos que tienen problemas en cremar a las personas que han muerto y usted tiene la libertad de enterrarlo o cremarlo, y no es pecado cremar a alguien. A veces hay gente que coge un pasaje en el Antiguo Testamento, pero eso fue porque las personas lo quemaron por odio y desaparecer completamente. El tema de la forma de enterrar a las personas es muy cultural. Cuando la gente dice hay que enterrarlo cristianamente, dicen no. Como Cristo fue hecho. Y usted sabe que Cristo no fue enterrado en la tierra, lo tuvieron que meter en una tumba, en una cueva. Eso sería lo más cristiano que queríamos hacer, ¿no? Pero difícil tener una cuevita para enterrar aquí en esta época, ¿no? Así que si usted quiere enterrar está bien, si lo quiere cremar está bien, porque al fin y al cabo polvo somos y en polvo nos convertiremos. La cremación apresura simplemente ese proceso. Y usted tiene la libertad de hacerlo como quiera, no hay problema en cuanto a eso. Pero lo que el énfasis aquí es que sea que estemos cremados o enterramos, en un momento, en un abrir de ojos, dice la Biblia, cuando se escuche esa voz, esa trompeta, en un momento su cuerpo, que está hecho polvo, si todavía estamos muertos, va a ser resucitado, nuevamente transformado de una manera gloriosa y maravillosa. Y si usted ha perdido un miembro, ha perdido la mano, el pie, el ojo, no sé, cualquier asunto, nuevamente un cuerpo va a tener un cuerpo completo y perfecto en el Señor. Amén. Esto a uno le da esperanza. En estos días hemos estado orando mucho por personas en nuestra iglesia que están sufriendo de cáncer. Y estuvimos en uno de los hospitales orando por una de nuestras hermanas. Y es triste ver el dolor, el sufrimiento de alguien que está con cáncer. Pero decirle, sabemos que algún día esto va a terminar.
porque sabemos que cuando el Señor venga, sus enfermedades, sus dolores, sus dolencias, su depresión, su ansiedad va a terminar. Aquí se queda todo, amén. Así que ya no hay problema por las deudas. ¿A alguien le va a tocar pagar? Dice, no, a usted no. Porque cuando seamos transformados, nosotros pasamos a la mejor vida, a la verdadera vida. Mire el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? Somos inmortales, no como esas series de televisión de los inmortales, ¿no? Usted realmente es inmortal y tenemos una vida eterna, nunca vamos a morir, vamos a vivir en la vida eterna con el Señor. Pero sí, otros sufrirán en la eternidad una muerte eterna, separados de Dios tristemente. Iglesia amada, mire lo que dice el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le da la victoria? A usted, a la iglesia, a los que creemos en Jesús. Iglesia amada, esta transformación, este arrebatamiento y resurrección no es para los evangélicos, es para los que creen que Jesucristo murió y resucitó y lo han recibido en su corazón. Amén. Entendiendo esto, mire el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes con el Señor. Le pregunto, ¿usted está firme y constante en una relación con Dios? ¿O seguimos una vida tibia, mediocre? Estamos un pie en el mundo y un pie con Dios. ¿Somos constantes en nuestra intimidad con el Señor, en la lectura de la palabra? ¿Estamos siendo constantes en esa relación profunda con Dios? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero ¿qué más? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, el Señor a usted y a mí nos ha dado una obra, una tarea, no una, sino varias tareas. Cuando en Efesios 2:10 dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras para que caminamos o estemos o actuemos en ellas, el Señor le está diciendo a usted y a mí, hay una obra que hay que cumplir, pero ¿estamos haciendo la obra? ¿Estamos realmente haciendo la obra en casa, fuera de casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo? Y una de las obras más importantes que Dios nos ha dejado es evangelizar, hablar de Cristo. Estamos evangelizando. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús a una persona? Y esa persona que acepta a Jesús le estamos discipulando, le estamos ayudando a crecer en su vida personal, espiritual. Esa es la obra que el Señor quiere. Porque cuando el Señor venga nos va a pedir cuentas de la obra que Él nos ha dejado por hacer. Y el Señor va a decirle a muchos de ustedes, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. El Señor está esperando que crezcamos cada día en la obra del Señor. Iglesia, cada día, ¿en qué más puedo servir? Con mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis recursos. El Señor quiere que usted les sirva dentro y fuera de la iglesia. Pero algo más, mire 1 Tesalonicenses 4:18. Por lo tanto, dice el pasaje, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué hermoso es poder hablar a la gente cuando está en situaciones de dolor en un funeral. Y uno les explica o les enseña o les dice, y aún en medio de su tristeza dice, pastor, esa palabra me da esperanza, me da aliento, me da ánimo. Y yo puedo decirle que cuando usted le da un mensaje de esperanza como esto, de que su vida va a ser levantada, de que su enfermedad va a terminar, de que se van a acabar las deudas, los problemas, los conflictos aquí en la tierra, porque vamos a ir al cielo, a ese lugar celestial, a un lugar hermoso que Jesús fue a prepararlo para cada uno de nosotros. Eso me da ánimo y la esperanza. ¿Usted le da ánimo? Amén.
Yo sé que algunos todavía no se quieren ir, pero nos da ánimo. Pero la segunda cosa del día del Señor, la primera es que Él viene para arrebatar, resucitar, pero la segunda es que Él viene para ejercer su ira y su juicio en la humanidad. No sé si usted se ha preguntado muchas veces, pero Señor, ¿por qué no haces justicia? Mira cómo esta gente me roba, me engaña, mira lo que hacen, se merecen que obviamente paguen por lo que hacen. Y claro que sí. Y a veces usted está esperando en la justicia humana y lamentablemente no siempre se da. Tal vez en algunos casos sí, en otros casos no. Pero nos duele, nos molesta, nos frustra saber las injusticias que se cometen en una nación, en un país, en una familia. Pero llegará el día que ese día del Señor viene. Él viene para hacer justicia. Mire, primera a Tesalonicenses 5, el versículo 3. Que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando ya no se pudo hacer cesárea y vienen los dolores de parto, son dolores. ¿Cuántas mujeres han dado a luz normal o natural? Usted sabe los dolores de parto, ¿no es cierto? No escaparán hasta que nace el guagua. Y se acabó, ¿sí? La humanidad, cuando piensen que todo hay paz y seguridad, vendrá una destrucción repentina y nadie hará o no pueden escapar de todo lo que va a ocurrir en lo que se llama la gran tribulación. Solamente para que tengan una idea, usted en su casa puede leer Apocalipsis desde el capítulo 6 al capítulo 16, donde se habla de toda la evidencia de la ira de Dios sobre la humanidad. Y cuando usted lee Apocalipsis, depende cómo lo lea. Si usted le lee con fe, entendiendo que es un hijo de Dios, que cree en Él, que está en lo correcto, dice, pues lo leo y digo, gracias Señor, porque me vas a librar de todo esto. Pero si usted no cree en Jesucristo, si usted está muy lejos del Señor y lo lee, obviamente le va a dar miedo y susto por esas cosas que van a ocurrir. Depende con qué perspectiva está leyendo Apocalipsis, desde qué parte, desde qué posición está. Solo para dar algunos ejemplos rápidamente, Apocalipsis 6:17 dice, mire, porque el gran día de su ira ha llegado. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, sobre los que no tienen el sello de Dios, como está en Apocalipsis 9:4. Se destruirá, dice, la tercera parte del planeta Tierra y morirá la tercera parte de los habitantes de este mundo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la tierra verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Siempre es bueno de vez en cuando leer Apocalipsis para recordarnos de lo que Dios a usted y a mí nos quiere librar. Amén. Para recordarnos que el Señor, cuando venga y nos arrebate, nos quiere librar de lo que se llama la gran tribulación. Porque personalmente yo soy un pastor que creo, soy pretribulacionista. Hay otros pastores que son medio, otros son pos, y las posiciones de los últimos tiempos está bien. Pero principalmente creo en esto porque mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 3, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora mire el capítulo 1, versículo 10, y esperar, dice, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes no van a sufrir estos juicios de la ira de Dios, que toda la humanidad tristemente va a padecer y sufrir. Esta gente que no conoce de Dios, que está alejada de Dios, que cree en sus ideas y en sus cosas. Pero ustedes, es importante esto. Iglesia, si usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó, Él nos va a arrebatar, nos va a dar un cuerpo transformado. Y tristemente los que se queden aquí sufrirán lo que se llama la gran tribulación. Pero también puede haber casos
de aún hermanos que creen en Jesucristo, pero que viven muy alejados de Dios, que tristemente pueden sufrir y quedarse a sufrir algunas cosas de lo que está aquí en este pasaje. Y solo para darle un ejemplo, 3 versículos claves para esto. Mire, Apocalipsis 3:15, cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto está hablando a la iglesia de la Odisea, y por eso dice: arrepiéntete de tu pecado. Iglesia, yo no sé cómo está su vida espiritual, yo no sé si usted está tibio, mediocre, alejado de Dios, pero este es el día para decir: Señor, yo necesito fortalecer mi comunión con Dios, yo anhelo de todo corazón ser llevado por ti. O Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios está viniendo por nosotros, pero si usted no está viviendo en paz con todos y con santidad, dice, no se puede ver al Señor. Ahora, no quiero que usted me malinterprete. Dice: bueno, pastor, que justo salí, peleé con mi mujer, el Señor viene y me quedé. No, no se quedó, tranquilo. Tampoco se vaya al extremo. El texto está diciendo: si usted es consciente y sabe que tiene un tema pendiente con personas, sabe que tiene que pedir perdón o perdonar, pero si sigue amargado, sigue resentido y pasan días, semanas o meses así, y usted no arregla eso y el Señor viene, obviamente es probable que usted se quede, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es necesario estar en paz con el que está a su lado. Mire el que está a su lado, dígale: estamos en paz, ¿no? ¿Estamos en paz? Amén. Y no solo con el esposo, sino con los hijos, con la nuerita, con la suegra, con el vecino. Estar en paz con todos. Y de usted depende estar en paz. Porque obviamente cada uno, la gente nos puede decir, hacer cosas que nos duelen, pero si yo le perdono, si yo le entrego al Señor, yo estoy en paz. Sí, a veces nos toca pedir perdón y hay que hacerlo. Pero sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero algo más, mire Mateo 25:10, en la parábola de las 10 vírgenes dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Hablando de las 5 vírgenes que tenían que comprar aceite para sus lámparas. Y el esposo es Jesús, dice: y las que estaban preparadas con el aceite entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es para la iglesia. Las 10 vírgenes son las 5 sensatas que estaban preparadas con el aceite para sus lámparas. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, que hay que estar con la llenura, la presencia del Espíritu Santo. Pero otras no estaban preparadas. Dijo: no, yo no sé si vendrá o no vendrá. Al final hay que seguir viviendo aquí la vida y olvidándose un poco de prepararse para la venida del Señor. Por lo tanto, dice el texto, vino el novio, vino el esposo, se cerraron las puertas y comienzan las bodas del Cordero para nosotros los que vayamos al cielo con Él. Y esto es importante entender, porque a veces suponemos que algunos piensan que solo por el hecho de ser cristianos o evangélicos va a ocurrir esto. Usted y yo tenemos que entender que hay que estar preparados, velando, atentos, cuidando nuestra comunión, nuestra relación con Dios, estar preparado. Y esto no es que usted pierde la salvación, pierde la oportunidad en este momento de ser arrebatado y ser transformado en un cuerpo glorioso. Por eso mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Iglesia, usted y yo somos del día, somos de la luz, somos hijos de luz y no de las tinieblas. Dios está esperando que vivamos como hijos de luz, siendo luz a las naciones, siendo luz en la casa, luz en el trabajo, siendo de buen testimonio. Eso es lo que Dios está esperando en usted y en mí.
Versículo 6. Por tanto dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Estamos dormidos o estamos velando? ¿Estamos sobrios o estamos borrachos? ¿Estamos velando por la familia, la relación matrimonial, familiar, velando nuestra comunión con Dios? ¿Estamos cuidándonos de esas tentaciones para evitar y dejar a un lado eso? ¿Estamos realmente viviendo, como la Biblia dice, de una vida sobria, justa? ¿O seguimos embriagados de las cosas de este mundo? ¿Seguimos embriagados de las cosas que sabemos que no nos ayudan, no nos edifican? ¿Cómo está usted viviendo? Este es el día para que si hay algo que usted está siendo embriagado, que usted está dormido, usted está distraído, el Señor quiere que usted vuelva a esa intimidad, a esa comunión y estar preparados para la venida del Señor Jesús. Amén. Por eso mire el capítulo 5, verso 8 de Primera de Tesalonicenses dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como hielo. ¿Cómo podemos vivir sobriamente, prepararnos a la venida? Con estas tres cosas: la coraza de fe, la coraza del amor y la esperanza como yelmo de salvación. Si usted quiere prepararse y estar listo para la venida del Señor, prepararnos para esa venida tan en particular y ser arrebatados en ese día tan especial, lo que Dios quiere es: ponte la coraza de la fe. Cada día, oír la palabra, creerla, vivirla y obedecerla. Que su fe y nuestra fe vaya creciendo, dando pasos de fe cada día, confiando en el Señor. Amén. Y junto con la fe, el amor. Iglesia amada, tenemos que estar cubriendo nuestro corazón con fe y con amor. A veces, y de hecho la Biblia dice en el Antiguo Testamento, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque del mana la vida. Y se guarda con fe, pero con amor. Y confiar: Señor, gracias porque tú me amas, Padre. Y ese amor, dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera mis temores. El amor, dice la Biblia, cubre multitud de errores. El amor es el vínculo perfecto. El amor es el fruto del Espíritu Santo. El amor es lo que necesitamos. Si queremos estar preparados, tenemos que estar llenos de fe, pero llenos del amor de Dios. Cada día: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, pero dame más de tu amor. Amén. Pero también dice que nos pongamos la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era un casquito que los soldados se ponían en la antigüedad para protegerle de flechas, de el ataque que el enemigo les puede dar, y quería atacarles siempre acá en la mente, como el diablo nos quiere lanzar dardos de fuego, ideas, pensamientos mentirosos, equivocados. No puedes, vas a fracasar, no sirves para nada, eres un mediocre. O cuando la gente nos dice cosas que no son verdad porque quiere destruirnos. Somos sobrios cuando estamos con fe, con el amor, pero con la esperanza de que en Cristo, siempre con Cristo, las cosas serán mejor. Amén. Siempre con Cristo tendremos la victoria. Con Cristo tenemos cuerpos transformados. Con Cristo iremos al cielo. Esa es nuestra esperanza, allá arriba en el cielo. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Tremendo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere salvarnos. No quiere que vivamos esos días de ira y de juicio. Dice: ¿quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de Tesalónica se animaba, se consolaba, se edificaba. Si queremos avanzar en estos procesos de estar preparados para la venida del Señor, iglesia, tenemos que animarnos unos a otros, como los hermanos en Tesalónica lo hacían. Tenemos que edificarnos. ¿Está edificando a su cónyuge? Amén. Anímense. Ya saben, por fe, aunque sea, hay que edificar.
¿Estoy edificando a un hijo, a un padre, a un hermano, a un amigo? ¿Lo estoy edificando? ¿Lo estoy animando? ¿O lo desanimo? Ahí está, para eso te vas al encuentro. Igualito regresaste, dice. Te fuiste al eje y no has cambiado nada, dice. ¿Usted cree que eso es animarle? Animarle, decirte, mira hijito, yo estoy contigo, te voy a apoyar, vamos juntos, mi amor, mira, vamos, oremos, apoyémonos, edifiquémonos, construyamos. Eso es lo que el Señor quiere, que nos animemos y edifiquemos unos a otros, esperando la venida del Señor Jesús. Pero si usted no se edifica, o usted no quiere edificar, o no permite que alguien se acerque a usted para ayudarle, o usted no pide la ayuda para que también le ayude en momentos de necesidad, no es fácil. No es fácil. El cristianismo es de valientes. El cristianismo dice, solo los valientes lo arrebatan. Y usted es un valiente que Dios le ha puesto en su corazón, el tomar las arras, la herencia, la garantía, los dones, los recursos del cielo para obtener victoria en medio de un mundo pecador y destructivo. Amén. Los dos últimos versículos de la Biblia, termina así la Biblia. Mire Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Juan le dice a Jesús: amén, sí, ven Señor Jesús, porque Juan escribe Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. El que da testimonio de estas cosas, es decir, Jesús, dice: ciertamente, dice Jesús, vengo en breve, amén. Y Juan le dice: sí, ven Señor Jesús. Y primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Iglesia, el Señor quiere que entendamos que el Señor viene ya. Su venida es pronta. Todo se ha cumplido y Dios nos manda estar preparados con la fe, con el amor y con la esperanza. El Señor quiere que velemos y cuidemos de aquello que el Señor nos ha dado, pero también que estemos sirviendo en la obra, creciendo en la obra que el Señor a usted y a mí nos ha dado. Porque si no lo hacemos y vivimos una vida tibia y mediocre, obviamente a lo mejor usted se pierda el arrebatamiento. El anhelo de mi corazón es que todos nos vayamos al cielo y estaremos todos juntos con el Señor, con cuerpos transformados y gloriosos, y vivir la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos das la bendición, Señor, de tener la seguridad en ti, de que podemos ser arrebatados y que nuestro cuerpo va a ser resucitado. Y que leve tribulaciones por un cáncer, por las necesidades, por las deudas, los conflictos, va a desaparecer. Porque cuando tú vengas, todo va a desaparecer, Señor. Y nosotros, nuestro cuerpo será transformado, glorioso, en un cuerpo inmortal, sano, con gozo, con paz, con esperanza, con poderes increíbles, Señor. Gracias, estamos esperando tu venida. Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, esa iglesia que está preparada para tu venida, Señor. Pero también queremos orar por aquellos que no te conocen, por esa mayoría de este mundo, Señor, que le ha dado la espalda a Dios, que no creen en Jesús que murió y resucitó, que siguen envueltos y esclavizados en sus pecados. Señor, ten misericordia, sálvalos. Y ocupa a tu iglesia, Señor. Ocupa a cada uno de los que estamos aquí para hablar de ti a otros, en el trabajo, en el estudio, en el vecindario, en la familia, contarles de la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros, pero también de que tienen la gran oportunidad
de salvarse y tener la vida eterna y no morir eternamente. Señor, empújanos a hablar de ti a otros. Empújanos a cuidar y discipular a una persona. Y de lo que de gracia recibimos cada día, tú nos das y podemos dar a otros de gracia, Señor. Pero amigo, amiga, usted que está aquí hoy, el Señor quiere salvarlo, el Señor quiere darle la convicción de la vida eterna, el Señor quiere prepararle para cuando Él venga. Y la única manera es creyendo en Él. Si usted hoy decide creer en Jesucristo que murió y resucitó y lo invita a su corazón, Él va a entrar y lo va a sellar, que es la garantía para cuando Él venga. Así que amigo, donde se encuentra, haga conmigo esta oración. Dígale: Jesús, perdona mi pecado. Yo creo en ti que has muerto y resucitado. Jesús, hoy te invito a mi corazón. Sálvame, Señor. Yo anhelo estar preparado para tu venida. Y mientras todos oramos, amigo, amiga, si usted ha hecho esta oración, yo le invito a que usted levante su mano. Me gustaría orar por usted. Si hay alguien esta mañana que ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, levante su mano. Me gustaría orar por usted. Que el Señor le bendiga. Si hay alguien más que ha hecho esta oración, tenga levantada su mano. Permítanos orar un momentito por usted, por favor. Que el Señor le bendiga. Arriba. Padre, gracias, gracias, Señor, por estas personas que están aquí levantando su mano, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, llénales de tu amor, llénales de tu fe y llénales de tu esperanza, Señor. Que sea como la coraza que protege su corazón, que sea como ese yelmo de salvación que protege su mente y sus pensamientos. Señor, bendíceles con paz, con esperanza, de saber que tú vienes y vienes pronto y estamos preparados, Señor. Señor, te doy las gracias por cada vida, por cada persona, Padre. Gracias te queremos dar. Puede bajar su mano. Pero Señor, yo quiero orar por la iglesia. Señor, cada día ser una iglesia con el fuego de tu Espíritu, una iglesia llena de ti, Señor, una iglesia que evangeliza, que hace discípulos, una iglesia que da de gracia lo que recibe de gracia, una iglesia generosa, una iglesia que comparte, una iglesia que hace discípulos, Señor, una iglesia que está velando, Padre, por la familia, por los hermanos, por aquellos que están en necesidad, una iglesia, Señor, que se edifica, que se anima, que se consuela, que se da la mano, que vamos adelante juntos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por cada vida tocada. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes y vienes pronto, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida. Gracias te damos. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor?